participantes, qué bueno saludarlos el día de hoy. Hoy día 20 de Buenas noches, octubre. Muy buenas mis. noches con ustedes. Recordemos que estamos en semana de evaluación y lo que nos corresponde es Buenas realizar, noches. buenas noches, realizar con ustedes es un cuestionario que yo le voy a dar en su debido momento. Recuerden que el cuestionario lo tienen que presentar lo más pronto posible, ¿ok? No es que lo presenten de acá a una semana. Tratemos de revisar las informaciones. Es algo sencillo, yo sé que lo van a hacer muy bien. El cuestionario es algo referencial también porque su participación tanto en clase como en sus evidencias nos ayuda muchísimo a tener una evaluación más completa, más general. Así que luego de la clase, pues pueden revisar si está posible en plataforma, tal vez en el grupo de WhatsApp, como lo vayan manejando para que ustedes puedan revisar su cuestionario. Ese cuestionario, por favor, tomen en cuenta, es para subir a plataforma, no me lo envían, es algo que lo voy señalando, ¿ya? En todo caso, todo el cuestionario es para que lo puedan subir a plataforma. Si tienen dificultades con plataforma, comuníquense con el mentor para que los pueda apoyar en este proceso. Muy buenas noches. Y el tema del día de hoy tiene que ver con la resolución de conflictos. Generalmente, siempre vamos a tener conflictos, siempre vamos a tener esas cositas que Mis, nos incomodan un poquito. Buenas noches. buenas noches. Va a disculpar la interrupción que le estoy dando, pero antes que empiece las clases, en plataforma está un trabajo que lo subió supongo que el ingeniero. Ujú. Y creo que la anterior clase no. Mm, Se cortó, me imagino tu señal. A ver, debe ser la señal que está complicada por ahí, por tu zona, Ludwig. ¿Alguien tiene la misma inquietud, la misma duda que Ludwig para que me pueda completar la información? ¿O solamente? El cuestionario a mí lo va a enviar usted porque el mentor envió envió la actividad y luego la borró, la ha Ah, ok. eliminado. En todo caso, el cuestionario está enviado, solamente tienen que esperar un momento para que nuevamente puedan compartirlo y puedan hacer, más que todo es marcar, no es que ustedes van a llenar, es marcar la respuesta correcta en función de la pregunta. Así que revisen, esperen un momento para que ya con el mentor puedan coordinar ese aspecto de digamos, del cuestionario que lo tienen que ir desarrollando. Listo. ¿La misma inquietud? Por ejemplo, ¿no? Yo les comentaba que comúnmente nosotros vamos a tener conflictos, cierto tipo de situaciones que nos genera un dolor de cabeza. En este caso, si lo ponemos como ejemplo, el dolor de cabeza o este conflicto es resolver o no resolver el cuestionario, si está en plataforma o no lo está. Como les decía, hay que esperar un momento o coordinar con el mentor. Hay otras soluciones que se pueden brindar ante un tipo de situación. Entonces, los conflictos, si bien es cierto, se van a presentar de manera constante y para solucionar un conflicto no solamente hay una alternativa, hay diferentes opciones o alternativas para poderlo, digamos, solucionar, poderlo tener un buen término. Así que eso es lo que vamos a ir reconociendo, recordando lo que vimos en el curso de desarrollo personal número 1. Y mientras van ingresando, somos 56 participantes. Voy a compartir el sonido para visualizar este video que nos va a ayudar muchísimo. Gracias. ¿Alguna vez has tenido un conflicto con alguien? Los seres humanos pensamos y sentimos distinto, y eso hace que a veces al convivir, nuestras ideas, intereses o sentimientos sean diferentes y entonces surja un conflicto. Pero, ¿cuál es la mejor forma de resolverlo? Primero, tómate un tiempo para tranquilizarte. Después, di lo que piensas y sientes con respeto. Presta atención al punto de vista del otro, míralo a los ojos y espera a que termine de hablar para entonces hablar tú. En ocasiones, cuando no puedes resolver un conflicto a pesar de que ya lo intentaste, es necesario pedir ayuda a un adulto en el que confíes. Esa persona se encargará de buscar un acuerdo equitativo, justo y aceptable para todos. Resuelve tus conflictos de forma pacífica.
nuclear. ¿Alguna vez has tenido un conflicto con alguien? Ujú. Los seres humanos pensamos y sentimos distinto, y eso hace que a veces al convivir, nuestras ideas, intereses o sentimientos sean diferentes y entonces surja un conflicto. Pero, ¿cuál es la mejor forma de resolverlo? Primero, tómate un tiempo para tranquilizarte. Después, di lo que piensas y sientes con respeto. Presta atención al punto de vista del otro, míralo a los ojos y espera a que termine de hablar para entonces hablar tú. En ocasiones, cuando no puedes resolver un conflicto a pesar de que ya lo intentaste, es necesario pedir ayuda a un adulto en el que confíes. Esa persona se encargará de buscar un acuerdo equitativo, justo y aceptable para todos. Resuelve tus conflictos de forma pacífica. Ahora sí. Entonces, la idea es que nosotros podamos resolver nuestros conflictos de una manera pacífica y alturada, ¿no? Yo les comentaba la semana pasada de que en este caso yo tenía un tema particular que por eso fue la demora un poquito al entrar en la clase, pero felizmente dentro de esta situación siempre hay soluciones, ¿no? Y la solución ya lo puedo considerar, así que eh, no hay lo imposible, siempre hay cosas que nosotros podemos ir mejorando. Entonces, muchas personas van a recordar situaciones que son desagradables, quizás dolorosas, traerán en la memoria momentos difíciles de la familia, del país, incluso del mundo. La palabra conflicto muchas veces es asociada a situaciones o a sentimientos que han sido vividos como negativos y se quieren olvidar. Tenemos en todo caso a relacionar el conflicto con una resolución violenta, ya sea de tipo físico o psicológico. Un conflicto no necesariamente tiene que ser algo negativo, sino puede ser, digamos, un momento para poder reflexionar, generar mis recursos, poner en práctica mi organización, mi planificación y poder llegar, como les decía hace instantes, a un buen término, una situación que nos genera un dolor de cabeza, ¿no? Que nos genera una situación que tenemos que tratar de darle la mayor conformidad posible. Muy bien, en todo caso estamos recordando. ¿Algún comentario, alguna inquietud sobre este video? Me parece que no, todo está claro hasta el momento. Les agradezco. En todo caso, seguimos ingresando. A ver, sí, pues ya somos 59. Vamos a continuar con la clase de hoy. En todo caso, definimos al conflicto de la siguiente manera. El conflicto es aquella situación de tensión que se genera con uno mismo, con otras personas o entre grupos, en el que se evidencian las inevitables diferencias de intereses, necesidades, percepciones, concepciones y valoraciones, también poderes, ¿no? Generalmente la situación conflictiva está otra, con otra persona o también a nivel general con otras personas y acá se está incluyendo a los grupos, ¿no? Que definitivamente evidencian diferencias de intereses, necesidades, intereses políticos, intereses o diferencias en cuanto a la forma de pensar sobre un cierto tema en particular. Así que los conflictos, vuelvo a recalcar, siempre están a la orden del día. Estamos por ahí. Muy bien. En todo caso, ¿alguien más que desea ampliar el término de conflicto? Me indican, por favor. A ver, están pendientes. Creo que en la primera clase ustedes se han ido todas sus fuerzas. Todo su entusiasmo se fue en la primera parte de la clase, es decir, en la clase anterior, ¿no? De 6:30 a 8 de la noche se ha ido todas sus fuerzas. Muy bien, vamos a continuar. En todo caso, el conflicto, como se hace mención, es una situación que nos va a generar a nosotros mismos tensión, angustia, miedo, enojo, fastidio. Un conflicto obviamente no te trae alegría, sino que te trae complicaciones, te trae preocupaciones y que hace de que yo me ponga a reflexionar, a sacar mis estrategias, a poner en práctica lo que he ido teniendo como experiencia para solucionar este tema y seguir avanzando de manera tranquila. Muy bien, vamos a seguir avanzando.
y vamos a conocer algunos indicadores de conflictos. Cuando estamos en conflicto, vamos a darnos cuenta que nos sucede algo, tanto interna o externamente. Por ejemplo, nuestro lenguaje corporal, es decir, nuestros gestos, nuestras mímicas, van cambiando de ser algo relajado a ser algo más tenso, más de movimientos fuertes, muy firmes. Mi semblante cambia, hace de que yo demuestre con mi cuerpo que algo me está incomodando, que algo me está fastidiando. También hay un desacuerdo. Sin importar el asunto, yo demuestro con mi actitud, con mi acción, ese desacuerdo en cuanto a algunos temas. Y mi posición es totalmente distinta a cuando no hay ningún tipo de conflicto. También algunos indicadores de conflictos tienen que ver con, digamos, retener información, malas noticias, algunas sorpresas repentinas, algunas declaraciones fuertes a nivel público. Recordemos que ahorita nuestros temas siempre lo compartimos, como en el punto que viene a continuación, a través de las redes sociales, ¿no? Ahora toda situación con una persona o con un grupo de personas o un desacuerdo con algo, estamos publicándolo. Creo que las redes nos han influenciado bastante en dar a conocer nuestros puntos de vista y también generar cierto tipo de conflicto más allá. En todo caso, eso sería bueno que tomemos en cuenta. También hay un aumento de la falta de respeto, tanto a nivel verbal, a nivel físico también y siempre, generalmente hay una oposición, porque ambas partes les cuesta ceder o les cuesta en ese momento de la euforia, de la cólera, de la ira, entrar en una comunicación o un diálogo. En todo caso, estos son algunos indicadores de conflictos que lo podemos vivenciar, que lo podemos, digamos, tener en cuenta y que se van a presentar en el transcurso. Si bien es cierto, un conflicto genera ese desazón, ese malestar, podemos también generar algo positivo que nosotros tenemos que ponerlo como una especie de reto, ¿no? De sobresalir ante este tipo de situaciones. El conflicto es destructivo cuando nos menciona acá, se le da más atención que a las cosas realmente importantes. Todo gira en torno a ese conflicto. Disminuye la moral o la autopercepción. Es decir, hace de que mis valores, mi imagen que tengo sobre mí mismo o sobre el entorno se vaya decayendo, ¿no? Y saca ese lado negativo, esos antivalores. Polariza a la gente o a los grupos, reduciendo la cooperación. Es decir, que en cuanto a los grupos o las personas con las cuales yo tengo el conflicto, va tratando de separarse, ¿no? Yo tengo un punto de vista, lo defiendo, este grupo de personas o esta persona tiene otro punto de vista y entre ellos o entre nosotros generamos más desacuerdos y no cooperamos, no ayudamos. Aumenta y agudiza las diferencias. Si yo coloco un ejemplo en cuanto a la polarización de la gente, es cuando nosotros vivimos este tema de las elecciones luego del presidente y que una persona o un grupo de personas estamos en desacuerdo, en otras personas estaban en acuerdo con la situación que se iba manejando, ¿no? Y eso generaba cierto tipo de rechazo, de eh, dimes y diretes, de malas informaciones, y se hacía un momento muy tenso. Creo que a nosotros nos une cuando eh, hay un partido de fútbol, ¿no? Como lo que ha venido sucediendo. Ahí nos unimos, pero cuando tenemos cosas diversas o temas totalmente distintos o diferentes o pensamos de una manera distinta, nos separamos en vez de unirnos. Así que la idea es que nos podamos unir. Muy bien, vamos a seguir avanzando. El conflicto también es destructivo cuando aumenta y agudiza las diferencias, conduce a un comportamiento irresponsable y también dañino, tales como los insultos, los apodos ofensivos o las peleas. Entonces, ese conflicto es destructivo cuando genera necesariamente un malestar en nuestro entorno, tanto a nivel personal como a nivel digamos, grupal, ¿no? La idea es que nosotros podamos tener una mejor convivencia. Entonces, esto es destructivo. Vamos a ver la siguiente parte. Hasta acá les hago mención, está todo claro,
Estamos recordando, estimados estudiantes, o nos falta un poquito mayor de, digamos, explicación sobre estos temas. Me dicen que sí, me dicen que no. Sí, Miss, está Sí, entendible. Ok, me da mucho gusto. sí, Miss. Gracias, gracias. Vamos a ver acá. A ver, listo. Y el conflicto también puede ser constructivo cuando resulta en la clarificación de problemas y asuntos importantes. Ante un tema donde tenemos una duda en particular, podemos a través de ese conflicto poder llegar a aclararlo, a, digamos, visualizarlo de una manera distinta. Resulta en la solución de problemas. Es decir, que este conflicto X si lo trabajamos conjuntamente, si lo dialogamos, podemos llegar a una solución. Involucra gente en la solución de asuntos importantes, es decir, que las personas van cooperando, van siendo solidarios, van tratando de ayudarse los unos a los otros y que obviamente genera una relación positiva, conduce a una comunicación más auténtica, más eficaz, más empática, ayuda a liberar emociones, estrés y ansiedad. Ayuda también a desarrollar más cooperación entre la gente cuando se conocen mejor y permite la solución de un problema que se está vivenciando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una dificultad en cuanto a las olimpiadas que pueden generarse dentro de nuestras instituciones educativas, obviamente si todos los docentes nos unimos, podemos salir airosos de esa olimpiada que se está efectuando. Si yo tengo un tema personal con alguien directamente, pues tengo que conversarlo para que se genere una pronta solución y no se dilate más el tema y se haga más tensa la situación. Entonces, el conflicto puede ser destructivo, sí, de hecho lo puede ser cuando no lo sabemos manejar, cuando me ganan mis impulsos y lo único que hago es atacar y buscarla sin razón. Un conflicto es constructivo, perdón, cuando buscamos calmarnos y ver cuáles son las soluciones del problema. El conflicto es destructivo cuando en vez de buscar solución, lo único que quiere es hacer más grande esta situación. Y busco la pelea, busco la revancha y no, digamos, no llegamos a un entendimiento. Eso es parte de un conflicto destructivo y un conflicto constructivo es lo que me permite a mí ayudar, lo que me permite liberar mis emociones, el estrés y la ansiedad. ¿Ok? En todo caso, en esta parte vamos a recordar rápidamente y quiero que ustedes me indiquen qué tipo de conflictos ustedes generalmente tienen, los conflictos destructivos o los constructivos. En todo caso, visualizan, recuerden un poquito sus experiencias y qué es lo que ustedes han tenido en estos momentos o hasta estos momentos, conflictos constructivos o conflictos destructivos. ¿Ok? Y lo escriben en el chat y aquellos estudiantes que deseen llamarla, digamos, comentarlo, con mucho gusto los podemos escuchar. Muy bien. Acá está, tenemos a Jennifer Coronel. Jennifer Coronel, me parece que hay alguien más. Recuerden sus audios, por favor, para que esté apagados y poder escuchar a los compañeros. Ya, listo. Jennifer Coronel, Buenas te noches, escuchamos. Miss. Buenas Eh, noches. bueno, lo que yo creo que como ser humano nadie somos perfectos, ¿no? Bien, de los errores, como se dice, uno aprende. Siempre, por más que nosotros tengamos, como se dice, diferente punto de vista hacia la otra persona, siempre nos va a molestar algo. Quizá si no tenemos bien controlado nuestra molestia, quizá, como se dice, podemos explotar si es que no, no hacen, uno, o quizá no hacen lo que quieren o queremos hacer lo que nosotros mismos queremos. Ahora, en lo que es, yo creo que al menos en mi lado, es ambas partes, lo constructivo ¿no? Y también un poco negativo, porque como bien es cierto y comenté al principio que somos seres humanos y cometemos errores y de los errores uno aprende. Entonces, yo
al ver, ¿no? El error que estoy cometiendo en el sentido de que puedo levantar la voz, ¿no? Mi gesto puede cambiar y es una forma de la molestia. Entonces, si eso cambia en mí, hago que a la otra persona también cambie. Entonces, ¿qué va a haber ahí? Un pleito. Entonces, lo razonable es que como adultos lo hagamos sin peleas, ¿no? A veces, mayormente todo lo vemos lo negativo y nada para lo positivo. Entonces, es cuestión de hablar las cosas como deben ser, ¿no? No, estas cosas van bien así, pongámosle un tema que podemos conversar, ¿no? No, lo hacemos así para que pueda salir así, ¿no? Ah, ya, bueno, te equivocaste en esto, pero ya para la otra lo haces así para que salga mejor, ¿no? Y si la otra persona, eh, capta y atiende a lo que uno le pueda dar, sea lo poco o lo mucho, lo va a aceptar con mucho agrado, ¿no? Eso es todo, mis. Gracias, Jennifer, también por tu iniciativa, tu motivación y que obviamente después de ti han levantado la manito otras dos personas más. Así que a seguir avanzando. Siempre de lo negativo podemos sacar algo positivo. Gracias. Vamos a escuchar a Zaida y luego a Jenny Jiménez. Zaida, buenas noches. Mis buenas noches, compañeros, Buenas. muy buenas noches con todos ustedes. Bueno, mi parte de opinión, siento que mío es destructivo, en sentido que veo, hay veces, hay profesoras como que, hay veces, claro, ¿no? Ahorita justo estamos en nombramiento y hay Ujú. veces ellos piensan, ¿no? En que no se pueden equivocarse porque ya son nombradas, porque ya tienen experiencia. Y hay veces cuando tú les dices, se molestan, ¿no? Y hay veces veo que hay una entre ellos, como que ellos tienen un pensamiento diferente y la otra profesora, y como que no hay un acuerdo a veces, y eso hace que, digamos, los padres de familia vean mal, o los niños a veces sin querer son perjudicados, ¿no? Esas cosas hay veces, los profesores, profesoras, hay veces cuando ya tienen experiencia, tienen cartón, tienen nombrados por todo eso, hay veces, como ser humano, no ven ellos, hay veces piensan que todo está bien, que todo lo que ellos puedan decir o lo que puedan hacer está excelente, ¿no? Pero hay veces uno que está aprendiendo, uno que está, a veces estamos subiendo, pero estamos viendo capaz esto está mal. Entonces, ellos cuando se los dices, como que les molesta, ¿no? Y hay veces, hasta a veces chocan contigo, ¿no? Esa es mi opinión, Miss. Gracias a ti también. Es muy cierto, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tú pones un punto de vista sobre este tema del nombramiento, de que hay unas docentes que ya son nombradas y consideran que tienen, digamos, no pueden equivocarse, ¿no? Y eso no es. Siempre las personas, de hecho, nos equivocamos de una u otra manera, así que nadie es perfecto, ¿no? Y eso es parte del proceso. Y obviamente en su carrera como docentes van a tener este tipo de personas que les va a ser un poquito difícil o tedioso su carrera dentro de la institución donde van a laborar. Así que sobrellevar y seguir avanzando, con tal que ustedes hagan un trabajo excelente, con dinamismo, con motivación y dando lo mejor de ustedes, creo que no hay ningún tipo de, digamos, de sentirse mal, sino que dar siempre lo mejor de cada uno de nosotros. Gracias. Vamos a continuar con Jenny Jiménez y luego sigue Joaquín. Jenny Jiménez, te escuchamos. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Buenas noches, compañeras. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Ya, Jenny. ya, Miss. Por mi opinión de mí, lo que rescato que de las opiniones, de las opiniones negativas, yo Ujú. resalto que me ayudan porque me ayudaron para mí porque realmente a veces pensamos que porque la otra persona nos dice que no está, esto está mal y no debes hacer así. De esas personas que a veces nos pone
en el camino piedritas y tropiezos quizás para poder tropezarnos o quizás para poder despreciarnos de lo que nosotros estamos estudiando o por sus capacidades que tienen. Yo mediante el camino he aprendido a sobrellevar eso y porque yo soy una persona bien sensible y de las personas que son cosas negativas he aprendido de que he aprendido de todas esas cosas y seguir para adelante con todas estas cosas que realmente, y también a veces es bueno comportarnos bien en el camino porque realmente el comportamiento de esos nos va a traer consecuencias con el tiempo, ¿no? Yo resalto eso bastante porque de las cosas que negativas he aprendido. Y también mediante el camino Dios dice que de las cosas porque te hace probar, porque realmente te desea algo hermoso, especial, ¿no? Y a veces sí me ha pasado que a veces, por ejemplo, que estoy estudiando porque yo tengo casi 39 años, 38 años tengo, mis, y a veces me dijo, ¿qué? ¿Cómo estás estudiando así? Y me dice, pero a veces mi familia o las familias o los familiares cercanos que te digan así, vieja, te has puesto a estudiar, me dicen, pero realmente, y me ha dado, y quería postular universidades y cuando me han dicho, no postules porque no vas a dar, vas a tener mucha competencia. Realmente yo creo que de eso me ha animado más, me ha impulsado más para poder llegar a poder estar en el camino mediante esto mismo. Y gracias a esas personas, creo que, que me han empujado y que realmente antes sentía que me achicopalaban o que me dolía, ¿no? Pero realmente ahora siento que esas personas me han empujado y seguir para adelante nada más, por más que haya obstáculos en el camino, ¿no? Gracias, Miss. Gracias a ti, Yeti Jiménez. Recuerda que la edad es relativa. Uno puede tener, digamos, más de 30, más de 40, estar en 50 años, pero la vitalidad lo tenemos y tenemos que sacarlo adelante, ¿no? Así que solamente se envejece el cuerpo, pero el espíritu no. Así que a seguir avanzando y a continuar con nuestras proyecciones y con nuestras metas. Por ejemplo, acá vemos el caso de Jenny que nos habla de un conflicto constantemente, ¿no? La edad. Pero como vuelvo a recalcar, la edad solamente es algo que se puede visualizar físicamente, pero internamente, si es que nos mantenemos jóvenes de espíritu, niños de espíritu, de hecho vamos a seguir avanzando con ese entusiasmo y con ese gran ánimo. Y eso se transmite en nuestras acciones también. Vamos a escuchar a Joaquín, que nos va a hacer otro tipo de comentario. Joaquín, te escuchamos. Buenas noches. Sí, muy buenas noches con Buenas. todos. Quería también aportar respecto Ujú, al conflicto destructivo y conflicto constructivo, ¿no? Eh, claro. hablemos de una familia nomás, de un hogar, ¿no? Ujú, De un hogar, de un conflicto destructivo. Sí, una casa en un hogar puede haber un conflicto destructivo, ¿no? Podría ser por cualquier cosita, podemos llegar hasta una pelea, ¿no? Por causa de un niño, fece, ¿no? Por cualquier cosita, quizás podríamos llegar a un extremo hasta, como le digo, ¿no? A una pelea, ¿no? Destructivo, ¿no? Quizás hasta puedes destruir tu familia, todo, ¿no? Pero también vayamos por la parte constructivo. En un lugar, en una familia, siempre tanto el hombre y la mujer tendrán que aportar algo, seas los dos, tienen que hacer algo, coordinar. Eh, pero yo me he pasado, mira, mi pareja me dice, yo tenía que emprender un negocio. Mi pareja, yo no le hago caso, mi pareja, o sea, me insiste. Y yo reniego, ¿no? Reniego casi como que un conflicto destructivo se podría, ¿no? Decirlo, ¿no? Yo reniego, pero no fue eso, eso era un conflicto constructivo, porque ella me decía, o sea, me daba ese conflicto, y yo le daba el conflicto,
pero ese conflicto no era destructivo, era constructivo. Entonces, cuando llego a mi razón, yo pienso, llego un momento en que llego a pensar, tener esa razón de decir, ¿no? Ah, tienes razón, entonces vamos a hacerlo. Y empezamos a hacerlo y nos está yendo bien. Imagínate, entonces, siempre yo sé que cada ser humano en su vida va a pasar o tendría que tener esa parte del conflicto constructivo y destructivo. Y es aceptable, ¿no? Mis gracias. Gracias a mí, Luis. Joaquín, si bien es cierto, ahora tú nos mencionas un conflicto, digamos, interno, de familia, de pareja, cómo una persona motiva a la otra también, o cómo obliga a la otra persona, dependiendo cómo se vaya manejando, pero es algo muy cierto que el diálogo soluciona todo tipo de situación. Y también debe ser un punto medio. A veces tenemos que reflexionar, tomarnos un tiempecito para poder reflexionar y llegar a acuerdos, ¿no? Y también a compromisos, es algo muy importante que lo puedan tomar en cuenta. En todo caso, por sus comentarios hemos visto diferentes facetas que nos motiva a decir, sí, sí se puede sobresalir o salir airosos de este tipo de situaciones. Yanina Cárdenas en el chat nos había escrito de que en su centro de trabajo se ve mucho conflicto destructivo entre las docentes y también entre auxiliares, como también se puede en los padres de familia. Sí, es algo muy cierto. Cuando ustedes van a estar en una institución, de hecho, tienen que tener mucho cuidado, mucho tino, la manera de cómo pueden tratar a los papás, porque también se puede generar dentro de nuestro entorno laboral, ya sea en estos momentos como docente. De hecho, vamos a tener cierto tipo de conflictos con los colegas, con los padres de familia, con los niños es muy manejable, ¿no? Pero con los adultos es donde ahí tenemos mayor, digamos, hay que tener mayor cuidado porque se generan grandes, grandes batallas. Así que hay que tener bastante tino, bastante comunicación, ser muy asertivos a la hora de entablar nuestros comentarios con otras personas y también con nuestras acciones frente a los demás. Muy bien, gracias por su participación. En todo caso, para recordar un poquito cuáles son las fases en la resolución de conflictos, vamos a darnos cuenta de que tenemos que, primero, tomar conciencia de que algo está sucediendo, de que hay una situación que nos está, digamos, complicando un poquito. De ahí tenemos que recabar información. ¿Por qué se ha sucedido esto? ¿Qué es lo que motivó a tener este, digamos, este conflicto, esta situación que nos duele la cabeza? Definir el problema, formular los objetivos, generar diferentes alternativas de solución, seleccionar una que es la que me parece la más interesante, ponerla en práctica y luego evaluar si es que me ha funcionado o no me ha funcionado, y si no me funcionó, tengo la siguiente alternativa que la tenía en mente y lo pongo en práctica. Es decir, que vamos generando un proceso. Muchos de nosotros, cuando hay un conflicto de frente, generamos, digamos, la solución, porque no son las soluciones, es la solución y con ello me cierro y no doy paso a otras, digamos, expectativas más, ¿no? Y lo pongo en práctica y bueno, si se dio bien, si se dio mal, ni modo, sigo avanzando. Entonces va a depender también mucho que la persona o de la persona pueda tratar de generar esa solución de una manera pronta, ¿no? Y bueno, ese es un proceso, son las fases que se pueden tomar en cuenta para la resolución de conflictos. Y creo que hasta acá está bien, eso le hemos hablado de manera general, recordando sus puntos de vista, sus experiencias, algún comentario aparte, algo más que quisieran aportar y ampliar esta fase, esta primera parte. Me parece que no, me parece que está todo claro. Entonces, vamos a mencionar cuáles serían los conflictos que se presentan en las aulas. Como se ha resaltado, la mayor parte de los conflictos son algunas situaciones de, digamos, la injusticia, de la exclusión, de situación de malos entendidos, de comentarios negativos que se ha hecho más grande, de tomarlo todo de manera personal. Pero dentro de las aulas vamos a ver cierto tipo de situaciones que de nosotros como docentes tenemos que estar pendientes. Y uno de ellos tiene que ver mucho con la exclusión. Es decir, que yo
trato de no incluir a cierto grupo de niños o a ciertos niños por diferentes tipos de condición. En este caso, los niños con alguna condición TEA, TDAH, síndrome de Down, etcétera. También la vulnerabilidad de los derechos de los niños en este caso, ¿no? El no ser empáticos con este grupo de niños o con este grupo de niños que vienen de una región muy distinta, que vienen de otro país, que tienen un lenguaje distinto, un idioma distinto o una religión, etcétera, distinta. Entonces, la edad, el sexo, la raza, la religión o pertenecer a una cultura diferente o a otro país suele ser motivos de discriminación. Y dentro de nuestras aulas hay este tipo de situaciones. También nosotros separamos a una persona del grupo simplemente porque no nos cae bien, porque es muy llorón, porque es muy pegalón, porque hace X cosas y ya no me cae, ya lo marqué y lo separo, ¿no? O porque la mamá es conflictiva, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se produce un sentimiento muy particular en quien lo padece, en quien lo sufre. Es decir, obviamente no en ustedes, sino en los niños. La repetición constante de estas situaciones por nuestra parte va a afectar definitivamente provocando un alejamiento o un rechazo. Y otras consecuencias como la tristeza, la falta de ganas de participar, de interactuar, de no querer ir a la escuela porque considera que el ambiente que se va generando no es un ambiente eh, bonito, motivador, ¿no? Entonces, esos son algunos conflictos dentro de las aulas. Y acá hago mención, digamos, de aquellos docentes que son demasiado gritones, que de una otra manera no tienen tino a la hora de corregir a sus niños y lo hacen frente al público o a los demás niños, ¿no? Entonces, hay ese tipo de docentes que generan eh, molestias y de una otra manera se nota un maltrato. Les comento un caso particular con mi hija. Ella tiene 8 años, está en un colegio particular y la docente de una otra manera ha generado en una primera instancia el desgano de ir al colegio por parte de mi hija. ¿Por qué? Porque la docente le gritaba, la apuraba mucho, no tenía un trato en un inicio adecuado, ¿no? Lo que se hizo fue yo conversar directamente con la docente, mandarle notitas, haciéndole recordar que es muy importante que su tono de voz sea lo más adecuado, ¿no? Y que ella trate a los demás como a ella le gustaría que la traten, y que obviamente module su tono de voz, ¿no? En esa parte hemos avanzado, pero se han venido otros tipos de situaciones que hace que mi hija no se motive tanto por ir a la escuela, ¿no? Entonces, aparte las notas son más o menos, el entorno es bonito, le encanta, pero lastimosamente no hay esa empatía, no hay ese clic con el docente. Y estamos hablando de un estudiante de primaria. Imagínense un estudiante de inicial, más aún el docente necesita aperturar esa calidez, esa confianza. Y desde ahí tenemos que partir nosotros, todos los que estamos dentro de esta clase, aperturemos esa empatía, esa confianza, esa calidez con nuestro trato, con nuestro tono de voz, para que los estudiantes se sientan motivados y quieran ir a sus escuelas. Bien, entonces vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿cuál es la función del docente en el proceso de la solución de un conflicto en el aula? De hecho, en el aula vamos a encontrar situaciones como las siguientes. ¿Qué situaciones ustedes se encuentran dentro de las aulas? Yo ya les comenté una, el tono de voz de una docente que hace de que los alumnos tengan cierto temor y no la quieran, no tengan cierto rechazo. Pero ¿qué otras situaciones conflictivas ustedes visualizan dentro de sus aulas? O tal vez ustedes hayan tenido cuando eran pequeños. Se hace mención acá también del tema de la discriminación. ¿Qué más ustedes consideran? Zaida, ¿te escuchamos? Sí, Miss, buenas noches. Justo lo que el tema que está hablando, pasó, yo desde el año pasado recién estoy trabajando como auxiliar ¿Ya? y tenía una niña, y es mi vecina, me conoce todo, pero ella era muy tímida, muy callada, cuando le sacaban, no participaba, cuando le preguntabas a las justas decía algunas palabras, pero a veces
eso los papás no ven que en los niños pasa eso, pero los papás a veces piensan ellos mismos, lo cambiaron a particular. Ujú. X motivo porque no les gusta hacer la faena, todo, ¿no? Su papá más que todo. Entonces lo cambiaron. ¿Y qué pasó? Justo lo que usted dice, pasó eso, ¿no? Lo llevaron a particular y la Miss había hablado, ¿no? Con una voz, tono fuerte, que la había, hay veces sin querer puede ser que nosotros podamos dañar, pero esas cositas también aprendemos, ¿no? La había dicho, como había ido un día medio despeinadito, que no te has peinado, que te has Ujú. peleado con el peine, así, ¿no? O yo pienso que a veces capaces son de broma, no sé, ¿no? Pero la había dicho y a ella creo que eso como que le herió y ya no quería ir al día siguiente. Y sus papás le castigaron, le dieron nada. De ahí le llevaron a rastros, nada. Y de ahí otra vez le llevó a su mamá a rastros y ya le metió a la fuerza y nada, la niña después se había metido al baño y nunca más salía hasta la hora de salir del baño. Entonces, la niña, le llevó a la psicología tanto que veía y pues al final la señora regresó llorando de nuevo al colegio a pedir que lo reciban de nuevo. Y regresó y ahora, y aparte que llevó, claro, la psicología a la niña y de nuevo está en mi salón, ¿no? Y ahí siempre lo hemos tratado y ahora está, habla, se comunica, se socializa ya hace sus cuentos, claro, siempre como que me agarras un poquito fuerte, pero yo le digo, tú puedes, le digo. Y ella ya cuenta, o sea, ha avanzado bastante, pero en algunas cosas, en exámenes trimestrales que habrán tomado, ha bajado un poquito. Siento, creo que esos problemas como que le ha retrasado también, pero ya se socializa con sus amigos, juega, se divierte. Es una niña ya alegre, digamos, ¿no? Esas cositas sí hay que tener bastante, ni en broma, mis. Así es. Gracias, gracias también, Zaida. Sí, que tan importante es ver que digamos, nuestra actitud tiene que ser más empática, positiva. Tal vez esos comentarios hacen de que el niño, como dice acá también, produce un sentimiento muy particular, donde el niño pueda sentir tristeza, falta de ganas de participar, de comer y tener miedo de ir a la escuela, como le justo le pasó en el caso de Zaida, ¿no? Hay situaciones que podemos prevenir. Teresa Torres nos dice que los conflictos en la institución educativa son frecuentes porque hay egoísmo y no quieren trabajar en equipo. Así es, ¿no? Entonces, como que no, tú no, cuando nos toca algún tipo de comisión, como que nos asustamos o no queremos o lo hacemos más complicada la situación, ¿no? Entonces, en ello tenemos que ir mejorando. La idea es de este tema es que ustedes tomen en conocimiento y cuando les toque hacer algún tipo de actividad, recuerden de que tratemos siempre de dar lo mejor de uno mismo, ¿no? Con una actitud más positiva que una actitud derrotada, ¿no? Derrotista, negativa. Eso no nos va a ayudar ni a ustedes, ni a la institución, ni a sus alumnos, ¿no? Así que tomen en cuenta. Gracias, Teresa, por la participación en el chat. Como les mencionaba, vamos a ver diferentes tipos de conflictos en el aula. Dentro de ellas está la discriminación, el tono de voz de la docente inadecuado que asustan a los niños, problemas o conflictos entre los niños, porque cuando son pequeñitos, chicos de 2, 3 años, lo que más ocurre es que se muerdan, se empujen, se lastimen, es parte de sus impulsos, ¿no? Es en esa edad. También vamos a encontrar situaciones entre las mamás, malos comentarios, chismes que se generan y que obviamente pueda perjudicar la reputación de la docente o de la institución educativa. Entonces, vamos a encontrar diversas situaciones. Entonces, nuestro rol como docente, quiero cambiar acá, ¿está? Entonces, nuestro rol es netamente utilizar la mediación como una estrategia interactiva. El docente, ante situaciones entre dos estudiantes o entre dos mamás, tiene que ser de mediador. No podemos salir a favor de una persona o de la otra. Necesitamos ser ese punto medio para que se pueda llegar a un buen término, una situación conflictiva. Este docente, en cuanto a los conflictos, tiene que ser creativo, tiene que ser motivador,
tiene que facilitar un aprendizaje integral, tiene que estar abierto a la comprensión de los demás, incentivar también la cooperación, el respeto y la indagación permanente. Es algo muy importante que indaguen ante un hecho donde se pueda presentar tal vez por un malentendido, por una situación X, pero si yo te indago, yo ya estoy juzgando, yo ya estoy sentenciando a este niño, a esta persona. La idea es indagar un poquito más y podamos sacar una conjetura más de manera objetiva que subjetiva. Entonces, estos son parte de nuestros roles como docentes dentro de las situaciones conflictivas. Así que a tomar en cuenta esta sugerencia. Vamos a seguir avanzando. ¿Y cuáles serían los consejos para poder gestionar los conflictos en el aula? Vamos a tomar en cuenta lo siguiente: trabajar en la prevención, prevenir. Con ello tenemos que llegar a nuestros estudiantes a hablar sobre los acuerdos de convivencia. Qué tan importante es tener constantemente y resaltar estos acuerdos de convivencia y resaltarlos, fomentar y cuidar la comunicación, ser claros, ser precisos, ser positivos, mantener el control del aula, preparar a tus alumnos en la gestión de conflictos. Ya sabemos cuáles son las alternativas de, digamos, o las fases para solucionar un conflicto. También sería bueno analizar la naturaleza, en qué consistió la gravedad y también la persistencia del conflicto, recurrir a la mediación como punto de partida, también con ustedes, actuar de manera coordinada si es que este tema sale de nuestras manos, tener el apoyo de la dirección o de otro personal que nos pueda apoyar, como la parte de psicología, y hacer un seguimiento de cómo estas acciones tomadas se están llevando. En todo caso, estos son algunos consejos para gestionar los conflictos en el aula, pero tal vez haya más. ¿Qué otros consejos ustedes podrían tomar en cuenta, no? O agregar a esta lista que yo he compartido con ustedes. A ver, evalúen qué otros consejos podrían tener. Podría ser trabajo en equipo sobre un cuento y ver, digamos, cómo trabajan y de ahí, digamos, alimentar otro día, digamos, otro trabajo que, digamos, que fluya en grupo y que puedan comunicarse más, ¿no? O reflexionar sobre, digamos, hoy día han trabajado, entonces reflexionar y ya, y así se van mejorándose al día, a la semana siguiente con las secciones, ¿no? Acá, ok, está bien. Está interesante la propuesta de los cuentos. Gracias, Aida. ¿Alguien más, por favor? Tenemos una alternativa interesante. ¿Quién más? Janina Cárdenas, te escuchamos. Buenas noches Buenas con noches. todos. Como dicen, ¿no? Los niños son el reflejo de su hogar, son el reflejo de sus padres, ¿no? Ujú. Inculcarles siempre nosotras los valores, ¿no? El compañerismo, la empatía siempre, ¿no? Porque hasta a veces se ve el conflicto entre ellos mismos, ¿no? Entre ellos, los niños del salón, y para eso estamos nosotras, ¿no? Para siempre enseñarles los valores de compañerismo, aunque ellos ya traigan, ¿no? Sus propias conductas de casa. Sí, es verdad, ¿No? Como dices, a veces hay papás conflictivos y los niños también son conflictivos, porque ellos hacen o repiten lo que escuchan de los padres, ¿no? Hoy día a mí me pasó un problema en el salón, tengo un niño que es venezolano, pero Ya. es una aula nueva que he entrado porque yo trabajo en turno tarde y ahora estoy en turno mañana, y ya tengo ya 3 semanas en ese salón. Y ese niño, la misma decía que es bien rebelde, que es bien inquieto. ¿No? Me dice, su mamá es bien terrible, que la señora es así, así me dice, pues no. Y él es igualito que su mamá, siempre me decía la misma, yo lo escuchaba, ¿no? Pero ese niño sí es inquieto todo, ¿no? Pero yo me doy cuenta que manejándolo con cariño, porque yo le hago cariñito cuando dice la misma lo resonda, yo le hablo, le digo, pues no, pórtate bien, obedece, lo abrazo, ¿no? Y me doy cuenta que ese es su control, y él, y trata de obedecer, yo creo que necesita más cariño de repente, ¿no? Como estar en su casa.
Y hoy día le me llamó la atención. Y yo me acerco a hablarle, pues, ¿no? Un poquito como consolarlo y le digo, tus pasaportes están sueltos, le digo. Y estaba enojado, no quería, no me hables, no me hables. Esa es su palabra de él, no me hables. Ah, Y me acerco a parar tus pasadores, le digo, te voy a parar tus pasadores. Y estaba enojada con la profesora, ¿no? Y me ujú, dice, no quiero, le voy a decir a mi mamá que las denuncie, me dice. ujú, ¿Por qué me vas a denunciar? Le digo. Pero dice la Miss que sí, que la mamá siempre en cualquier reunión o en algo que está la señora dice, no, que a mi hijo que tienen que tratarlo bien, que no sé qué, yo la voy a denunciar, yo la voy a denunciar a la profesora, esa es su palabra, dice de la señora. ujú. Y por eso hoy día el niño estaba así diciendo, voy a decir a mi mamá que la denuncie porque la Miss le había llamado la atención. Yo digo, pero ¿por qué me vas a denunciar a mí? Le digo, si solo te quiero amarrar los pasadores, le digo. O te quieres caer, le digo, me quieres denunciar porque te voy a cuidar, le digo. Me miraba, después lo pensaba. No, a ti no. A la misma María le gusta que le denuncie. Ahí vi como dice, no, los niños son el reflejo del hogar. Ellos vienen con todas sus cositas de casa, con todo lo que escuchan. Ay, mis, así. Trabajar bastante, como dicen, ¿no? La empatía, la unión entre ellos, los valores sobre todo, mis. Para que Así, traten un poquito, ¿no? Más de cambiar. Eso es así todo, es mi muy tía. cierto. Gracias, gracias también, Janine, es muy cierto con lo que tú mencionas. Trabajar con los niños, los valores y también directamente con los papás, ¿no? Ellos son prácticamente el modelo que los niños están siguiendo. Así que trabajemos desde nuestros espacios el tema de valores. Recuerden que lo que es acuerdo de convivencia y valores tiene que estar siempre constantemente repetido con nuestros pequeños y también pueden ustedes enviar notitas, pueden enviar cosas que promuevan estos valores o estos temas en casa. Flor Aredo nos dice, pensar antes hablar para evitar herir a los demás. Nos hace como un comentario, una reflexión. Gracias, Flor, por tu participación y también por Janina por haber compartido la experiencia de su clase, ¿no? Gracias. Vamos a seguir avanzando y vamos a visualizar un pequeño video retomando lo que estamos viendo sobre la resolución de conflictos. Cuando hablamos de conflicto, vienen a nuestra mente imágenes relacionadas con situaciones difíciles que hay que evitar. Sin embargo, los conflictos son parte de la vida cotidiana, inevitables en las relaciones sociales y factibles de ser bien gestionados para que se conviertan en oportunidades de mejora. De manera simple, podemos decir que un conflicto es una situación en la que dos o más personas tienen intereses contrapuestos que entran en confrontación u oposición, y que la diferencia radica en la forma como abordamos el conflicto, lo analizamos y gestionamos sus posibles soluciones. Para el maestro, el reto es doble, pues no solo debe dar un adecuado manejo a los conflictos dentro del aula, sino que debe capacitar a los estudiantes para que puedan hacerlo. Los maestros, entonces, debemos lograr convertir los conflictos en oportunidades para desarrollar competencias en los estudiantes, tales como escucha activa, empatía, respeto por el otro, comunicación efectiva, análisis objetivo de situaciones de conflicto y negociación de acuerdos. Ahora bien, ¿qué competencias se requieren para lograrlo? En primer lugar, está la capacidad para dominar las emociones. Esta competencia nos permite mantener la calma, ver las situaciones de manera clara y tomar decisiones más acertadas al obrar de manera reflexiva y no impulsiva. La objetividad es la segunda competencia requerida en la gestión de conflictos, ya que los maestros no debemos identificarnos ni con el problema ni con las partes implicadas. Requerimos contar con la capacidad de analizar objetivamente cada situación. La capacidad de recolectar y analizar información permitirá establecer cuáles son las causas y consecuencias del conflicto, quiénes están involucrados, cómo los afecta el conflicto, cómo lo interpreta cada parte, qué emociones se movilizan, qué posturas se adoptan, qué valores e intereses se involucran o se están vulnerando y cómo son las relaciones entre las partes. Esta información es la base para analizar el conflicto junto con los estudiantes, buscando que ellos logren la comprensión del problema y empaticen con las personas involucradas. Por eso es necesario escuchar las diferentes partes e interpretaciones considerando la validez de todas ellas. Otra competencia fundamental es la de la formulación de alternativas de solución. No basta con identificar todo lo que implica el conflicto, sino que es importante brindar alternativas de solución,
basadas en criterios válidos de pertinencia, suficiencia, costo, tiempo y recursos disponibles. Soluciones que deben acompañarse con planes de acción que establezcan la forma de implementación, los responsables, el seguimiento, los mecanismos de evaluación y validación y el aseguramiento. Finalmente, es necesario recordar que las competencias comunicativas son indispensables en todo el proceso de resolución de conflictos. Maestros, los conflictos hacen parte de la vida cotidiana. No podemos pretender que no existen. Nuestra tarea está en ser capaces de gestionarlos de manera efectiva, tratando siempre de convertirlos en una oportunidad de aprendizaje para nuestros estudiantes. ¿Te gustó este video? Suscríbete y activa. En todo caso, ¿qué reflexión nos brinda este video? Creo que ya algo más conciso, más práctico, más visual, que nos habla de este conflicto, de este tipo, de este tema sobre la resolución de conflictos. ¿Algún comentario, por favor? ¿Alguna reflexión por parte de ustedes? Ya sea en el chat, ya sea a nivel de audio. Bien, Mis están buenas noches. sorprendiendo. Buenas Soy noches. Patricia. Ok, Creo que Patricia. como dices, podemos evitar muchas cosas, ¿no? Al momento de hablar, o a veces en una discusión, o en un trabajo, o en pareja, o a veces lo decimos las cosas sin pensarlo, porque al momento que nosotros actuamos, simplemente actuamos con el enojo, ¿no? O sea, al momento reaccionamos y decimos eso, pero no, antes de eso deberíamos de pensar las cosas que vamos a decir a la otra persona. Y de ahí podemos tener una comunicación con respeto y así las cosas podrían llevarse mejor, ¿no? Porque muchas veces decimos eso, pero en la hora de eso no lo practicamos, no lo hacemos, pero debemos evitar de ser tan conflictivo o ser bien hirientes con las palabras, porque las palabras hieren a las personas y eso siempre ellos lo van a recordar. Dice, o sea, tal persona me dijo eso o a un niño también, no, tú no lo puedes decir a un niño que no sabe que es bruto, porque el niño crece con esa autoestima de que yo soy bruto, yo, yo, que yo no puedo hacerlo. O sea, porque hay profesoras que le pueden decir a un niño, tú eres chismosito, ¿no? ¿Por qué tanto chismoseas? En eso el niño queda con eso también. Viene a decir, mami, pero por ella, la misma me dice eso. Mami, la misma me dice que yo no puedo lograrlo. Y entonces eso también baja la autoestima. Tanto como ahorita nos estamos formando para ser docentes, debemos pensar en los niños y no bajarles su autoestima, porque ellos son bien vulnerables por cualquier cosita, como cada niño viene de diferente hogar. Entonces hay niños que a veces están en una familia, en un ambiente que sí gritan todo el mundo, para ellos lo puede parecer normal, pero para otros niños son más sensibles y tener cuidado en eso, en los niños y tanto como personas adultas que somos, ¿no? Y evitar esas cositas. Gracias Patricia también por tu intervención, a pesar de las distracciones que había por ahí, pero has estado compartiendo tu información. Entonces es muy interesante eh, acompañar en todo este proceso de nuestra empatía, nuestro tono de voz, nuestra manera de actuar y ese entusiasmo, que no se pierda, ¿no? Que indudablemente nosotros como docentes o futuros docentes vamos a moldear personitas, vamos a ser esos artistas que con el acompañamiento de la familia, no se olviden, vamos a poder moldear. Que si bien es cierto, vamos a tener experiencias positivas o negativas con algunas familias, porque hay personas que no colaboran, o personas que te hacen la vida de cuadritos, es sobrellevarlo, ¿no? Siempre como les vuelvo a recalcar, dando lo mejor de uno mismo y confiando en que, de hecho, tú lo que vas a sembrar lo vas a cosechar más adelante. Maribel Andrade, Maribel, te escuchamos. Bueno, yo quiero compartir mi experiencia en mi aula donde estoy ahora haciendo mis prácticas. La profesora Luciana tiene una metodología que consiste en que ante un problema o incidente que ocurre entre los niños, nosotros nos sentamos en U y eso lo llamamos una asamblea. Y delante de toda la asamblea, el niño que, por ejemplo,
hace poco John, por salir apurado del aula, empujó a Santiago. Incluso hizo que sus lentes, porque el niño usa lentes, se cayeran. Y el niño se sintió mal y se cayó y también se sintió también mal porque sus lentes se cayeron y no podía mirar. Entonces la profesora llamó a los dos niños adelante y tanto John como Santiago, ¿no? Santiago dijo cómo se sintió de que John lo haya empujado y que sus lentes se hayan caído. Y John les dijo que no fue intención, que no fue a propósito, que lo disculpara y que y entonces se pidió disculpas, le pidió disculpas a Santiago y Santiago dijo que ya que está bien, que lo disculpara y que no lo volviera a hacer porque se sentía mal. Entonces, la profesora dijo, ya, entonces ahora nos vamos a dar un abracito como señal de que estamos, de que nos hemos disculpado. Y ya se dio un abracito y siguieron jugando y ya no pasó a mayores y siempre esa metodología de la profesora de que ante cualquier incidente los niños expresan lo que sienten y se disculpan y se da un abrazo en señal de que ya está todo bien, ¿no? Y por otra parte, bueno, yo soy de las personas que siempre me gusta hallar soluciones a mis problemas. No me gusta sumergirme en los problemas ni alargar tampoco los problemas. Me gusta buscar una solución en el momento al problema que se me está presentando. Y bueno, por otra parte también, ante lo que hace un momento la compañía expresó de que a veces las personas tratan de minimizarnos, ¿no? De hacernos sentir mal. Bueno, en mi caso yo también tengo ese problema familiar en mi familia, incluso en mi hermana, exactamente es ella. Pero yo tomo como un impulso y como una motivación más para demostrar que puedo hacer cosas mejores, que puedo demostrar que soy capaz y que todo lo que yo me proponga lo puedo lograr, aunque los demás me digan que no, aunque incluso mi familia me diga que no, pero yo puedo hacerlo. No lo debo tomar como algo desmotivador, sino más bien como una motivación para demostrar y callar la boca a los demás de que sí se puede hacer, ¿no? Aunque los demás digan que no. Y así, Ya, no sumergirnos en los problemas y en los conflictos, sino tomarlos como una motivación para seguir adelante y ser mejor. gracias también. Gracias por compartir, Maribel. Me quedo con tu frase de los conflictos, nosotros tomarlo como algo también que nos impulsa a seguir avanzando en esta vida y que, bueno, lo importante es que tú te sientas bien con lo que tú haces y lo demás, los comentarios negativos, pues a un lado, los positivos se quedan conmigo, los negativos los dejamos de lado. Gracias. Vamos a escuchar a Carol Rubí. Carol, Mis Carol, buenas noches. buenas noches, te escuchamos. Yo quiero contar una experiencia que he tenido. Estoy de visita por acá, por Lima, con mi Ujú, hermana, y en esta semana la acompañé a dejar a mi sobrinito a su jardín. Y a la salida, que el momento que recogemos, veo que una madre de familia se acerca a la Miss de mi sobrinito a hacerle un reclamo, ¿no? A decirle que porque su hija, la niñita de 4 añitos, había salido despeinadita, ujú. como si le hubieran jaloneado el pelo, algo así. Y yo le veía a la Miss que les trataba de explicar, o sea, que como son niños, todo eso juegan, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero la mamá era frustrante, como de cólera, le hablaba, le decía, no, pero yo te mando a mi hijo bien y mira cómo sale, encima yo, sale llorando diciendo que le han pegado y un montón de cosas, ¿no? La Miss todavía es joven, yo le veía que le trataba de explicar, pero la mamá no le quería escuchar, ¿no? Entonces yo le pregunté a mi hermana qué pasaba, por qué ese comportar de la señora con la Miss. Me dice, no, es que su hijita salió despeinada y dice que le ha pegado y por eso está molesta, porque a su hija nadie le debe tocar y un montón de cosas, ¿no? Entonces le dije, pero deben primero indagar o preguntar qué está pasando, porque yo veo que la señora no le permite a la Miss que explique los motivos, solamente le ataca, le digo. Sí, pues, pero sí, muchas veces los niños salen así llorando, pues no sabemos, a lo mejor la misma no les tendrá paciencia, algo así, ¿no? Y recientemente a mi hermana le ha tocado ir a hacer un papel sobre unos cuentos, y le ha tocado a ella ir al jardín de mi sobrino Ujú. como con un personaje. Y al momento que ha ido, ella misma ha observado que los niños, me dice, ay, me dice, los niños, si tú los vieras, me dice, son revoltosos, uno grita, el otro grita. Uy, se apagó, se emocionó Carol y sí, pues es muy cierto. Los niños son muy revoltosos y obviamente
si no tenemos el manejo nos va a desesperar, pero también podemos llegar a ellos para que estén más, digamos, relajados, controlados y podamos seguir nuestras actividades. Es parte de la experiencia. No todas las personas pueden tener ese don de, digamos, interactuar con los niños. Es muy, digamos, cada persona tiene su propio manejo, su propio estilo, pero como les decía, no todos tienen esa vocación que ustedes tienen. Gracias, Clara Rubí. La última participante, Zaida. Sí, lo que quería es, mi compañera, el que participó de antes, dijo, no, en eso me quedé en duda, Miss, en que ella, por ejemplo, dice la Miss la sacaba adelante. Y como que eso, a mí me han dicho, digamos, que eso no se debe hacer porque le intimidas a los niños. Entonces, quisiera que, a ver, ¿cuál sería lo correcto, Miss? ¿Sacarlo adelante, conversar o conversar con todos sin decir el nombre? Y después con los indicados que son afectados y el que, digamos, haya hecho, conversar un costado. ¿Cuál sería lo correcto, Miss? Como que ahí Ya, me quedé ok, en duda, listo. ¿no? Para solucionar este tema. Generalmente, en la actualidad está prohibido, no pueden sacar a los niños fuera del aula ante un tipo de situación. Lo importante, salvo que sea algo extremo, lo importante es tratar de solucionarlo a nivel grupal, como una especie de taller, hablando del tema sucedido, para que la reflexión del caso se dé de manera general. Lo que también pueden hacer es conversar de manera individual con ambas partes en relación a lo sucedido. Si bien es cierto, es con los niños y también es con los adultos. No es hablar como en el caso que me sucedió, en el caso particular, de hablar con el abuelito, ¿no? No porque yo lo hice, sino porque, bueno, lo vivencié con una Miss o con una directora de un colegio, donde directamente no conversó conmigo, sino fue a hablar con el abuelito, y el abuelito no tiene nada que ver en cuanto a la conversación, porque obviamente los papás son los apoderados, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, protocolos, sí hay maneras de tratar de solucionar un tema que sucede dentro del aula. De hecho, una de las primeras instancias es hacer un taller reflexivo sobre un tema particular. Lo otro es conversar con los niños para que, digamos, hacemos la reflexión de manera también individual, compartimos reflexiones, mensajes y tratar de solucionarlo al tiempo. Luego es conversar con los adultos para también hacer el mismo seguimiento, la misma reflexión y por ende se solucione de una manera más pacífica, más de eh, diálogo asertivo con los estudiantes. Así que sé que está difícil o que ya no se puede retirar a los niños del aula para hablar netamente de estos temas, sino que todo tiene que ser dentro del aula y que todos los estudiantes puedan participar del tema. Gracias. En todo caso, vamos a continuar con los materiales para realizar en aula. Sobre conflictos, definitivamente podemos utilizar el botiquín de la convivencia, donde hay algunos, ¿no? También es una manera de solucionar una organización y lo que yo situaciones donde se pueda mencionar qué harías o algo que ustedes puedan considerar en función de lo que ustedes están visualizando dentro de sus aulas. Siguiente, hoja de aplicaciones. Recuerden que el conflicto también se puede abordar a través de los valores y ahí están algunas imágenes donde van a colocar X o encerrar carita feliz o carita triste, una resolución, una rueda de conflictos o de resolución de conflictos donde hay diferentes alternativas. Entonces, igualmente la reflexión creo que ahí está en cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de conflictos hemos tenido como docentes? Bueno, ya lo hemos mencionado. Si es que lo han resuelto, me parece que sí. Recuerden que no hay otra forma de solución que el diálogo, ceder y conceder, llegar a acuerdos. Un ambiente escolar sano debe propiciar el aprendizaje tanto emocional de sus alumnos y sus docentes
para aprender a manejar las emociones, alcanzar metas, sentir y mostrar empatía, restablecer o establecer relaciones positivas. La motivación más la paciencia va a generar un aprendizaje, un avance de aprendizaje académico y también una mejora de la autoestima. Y bueno, la confianza en el niño también. Así que comuniquemos y resolvamos conflictos, tomemos decisiones que sean efectivas, ¿no? Este es el mensaje que les puedo brindar el día de hoy. Agradezco su participación. Recuerden que el cuestionario y lo puedan ir realizando. Muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente viernes. Cuídense, que les vaya muy bien. Gracias, Miss. Gracias. Gracias, Miss. Buenas noches. Descansen. Gracias.